Una noche en Beverly Hills, dos hermanos llaman a la policía y afirman que sus padres han sido brutalmente asesinados. Lloran, gritan, se abrazan, pero con el paso del tiempo las mentiras comienzan a desmoronarse. Este es un caso muy complejo, así que para entenderlo debemos ir a muchos años atrás. José Menéndez, el padre de los hermanos y una de las víctimas, nació en La Habana, Cuba, en 1944, en una familia acomodada. Pero a los 16 años, un drástico cambio en el sistema cubano cambiaría su vida para siempre. Era 1959 y finalmente Fidel Castro había tomado el poder de la isla, así que sus padres deciden enviarlo con unos parientes a Pensilvania en Estados Unidos. Es así como él se marcha solo, siendo un adolescente de 16 años. Por un tiempo desempeñó empleos casuales como lavaplatos y comenzó a estudiar contabilidad en la Universidad del Sur de Illinois. Allí conoce a Mary Louise Anderson, conocida como Kitty, y se casan a la edad de 19 años. Kitty era una joven estadounidense de clase media. Al inicio sus padres no aprobaban la relación, pero con el paso del tiempo la fueron aceptando. José era extremadamente trabajador y obsesionado con el éxito y el estatus. Trabajó en varias empresas, principalmente en el sector del entretenimiento, como Hearst, RCM y Life Entertainment, destacando siempre de forma positiva. Como contador conseguía elevar las ganancias de estas empresas, algo que agradaba muchísimo a sus superiores y le otorgaba mucho mérito, pero esto a su vez no lo dejaba con una buena impresión por parte de los empleados, ya que esto lo conseguía siendo un jefe muy estricto. Era de pocos amigos, quería que todo fuese perfecto y despedía a mucha gente. En 1968 tuvieron a su primer hijo llamado Lyle y 2 años más tarde llegó Eric. Se dice que Kitty no quería tener hijos, pero que después de varios años de matrimonio su esposo la convenció, ya que a él sí le hacía mucha ilusión tenerlos. Pero algunas personas cercanas sostienen que no fue una madre muy cariñosa y que incluso en varias ocasiones les echaba en cara que se arrepentía de haberlos tenido, ya que ella había dejado su trabajo y su carrera para dedicarse a su rol de madre. Primero vivieron en Nueva Jersey, pero más tarde se mudaron a Calabasas, California, y finalmente a Beverly Hills, por nuevas oportunidades de trabajo que se le habían presentado a José, y también para alcanzar una vida de élite, ya que este barrio es muy lujoso y es donde viven muchas celebridades. José se volvió millonario y alcanzó el famoso sueño americano, con mansiones, carros de lujo, escuelas privadas para sus hijos, vacaciones en Europa, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar en esta vida. Ya en este punto se dice que mantenía varias relaciones extramatrimoniales, incluso algunas serias, y que su esposa estaba al tanto, pero no mencionaba nada y lo toleraba todo para mantener esta vida de lujo y las buenas apariencias. Al principio del matrimonio parecía feliz, pero con el paso del tiempo comenzó a deteriorarse y cayó en una espiral de depresión, ansiedad y adicciones. Dentro de la casa, José era el jefe, no se permitían contradicciones ni rebeldías y era extremadamente exigente con sus hijos, en especial en el ámbito escolar y deportivo. Les impuso el tenis como disciplina con entrenamientos duros desde niños, obligándolos a levantarse a las 6 de la mañana para entrenar con su entrenador privado. Por suerte, Eric, el hijo menor, era bastante bueno en este deporte. A los 14 años ya era uno de los mejores jugadores juveniles del país, entrando en los rankings nacionales. Ambos hermanos fueron matriculados en escuelas privadas. Lyle entró a la Universidad de Princeton, que es una universidad muy exclusiva y tiene pocos estudiantes ya que es costosa. Y bueno, esto era un orgullo para José, ya que esta universidad, como es de suponer, era muy buena. Pero con el tiempo, Lyle comenzó a tener problemas en la universidad, ya que él no estaba para el estudio. Le gustaba mucho ir de fiestas, algo que es totalmente normal en un chico de esta edad. El problema es que esto comenzó a afectar sus calificaciones, algo que no es muy admisible dentro de una escuela tan prestigiosa. Y lo que acabó de rematar la situación fue que lo pillaron copiándose en un examen, y ya con esto sí lo expulsaron por 1 año de la escuela. Su padre intentó hablar para arreglar la situación, pero no fue posible, así que se lo llevó a trabajar con él en la empresa. Por otro lado, Eric era más callado, pero también tenía dificultades académicas. Aún así, sus padres insistían en que debían ser los mejores. A los 19 años,
años, Lyle quería casarse con una chica, y esto provocó una fuerte discusión con sus padres, quienes decían que él estaba demasiado joven para esto, pero curiosamente sus padres se habían casado a la misma edad. Lyle usaba desde los 14 años una prótesis capilar debido a la caída prematura del cabello. Este estaba adherido con un pegamento bastante fuerte, que debía quitarse con unos productos especiales. Esto era una gran fuente de inseguridad para Lyle, y era un secreto que solo sus padres conocían. Durante esa discusión, su madre, en un arranque de furia, le arrancó el peluquín y lo tiró al suelo, dejándolo en una profunda humillación. Algo curioso es que a pesar de los lujos y la buena vida, los hermanos llevaron a cabo pequeños robos en casas de amigos y vecinos. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty se encontraban en la sala viendo una película, cuando sus hijos de 21 y 18 años entraron en la sala armados. José fue el primero en ser atacado y Kitty intentó huir, pero fue alcanzada por los disparos. La escena fue descrita por los investigadores como una de las más brutales que habían visto. La madre sufrió 10 disparos y su cara quedó desfigurada, mientras el padre recibió 6. Las armas habían sido compradas por los hermanos unos días antes en San Diego utilizando identificaciones falsas. Después del crimen, se deshicieron de las armas y la ropa ensangrentada e intentaron establecer una coartada. Fueron al cine y a un festival local y luego regresaron a casa y llamaron al 911. Lo primero en lo que pensó la policía es en que José era un hombre poderoso con conexiones y que esto podría ser parte de un ajuste de cuentas. Sospecharon de la mafia, de algún socio o un empleado o un ex empleado disgustado, pero la forma en que los hermanos estaban afrontando el duelo comenzó a ser bastante sospechosa para la policía. Comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero en autos de lujo, relojes caros y muchas más cosas. Eric estaba participando en competiciones de tenis como de costumbre, aunque este era el más tranquilo, ya que Lyle era el que más dinero gastaba e incluso participaba en fiestas. La clave de la investigación fue el doctor Jerome Ociel, terapeuta de Eric. En una sesión, Eric no aguantó el remordimiento y lo confesó todo sin saber que estas sesiones son grabadas. No sé si saben, pero los terapeutas tienen algo así como un código de ética en el que todo lo que se diga dentro de la terapia debe ser confidencial. ¿Cuál es el punto? Que cuando Eric le cuenta a Lyle que ha ido con el terapeuta y le ha contado todo, este se enfurece, va donde el terapeuta y lo amenaza. Luego de unos días, la secretaria llevó las cintas a la policía y en ese momento arrestaron a Lyle solamente porque Eric estaba en Israel por una competencia de tenis y a él regresar al país lo arrestaron en el aeropuerto. El juicio comenzó en julio de 1993 y fue televisado, captando la atención de todo el país. La fiscalía argumentó que los hermanos hicieron esto para heredar toda la fortuna de sus padres, ya que José, además de toda su gran fortuna, tenía un seguro de vida de $5 millones. La defensa, representada por la abogada Leslie Abramson, quien era una abogada muy buena por cierto, sacó a la luz una información que cambiará por completo la forma en la que ves este caso. Los hermanos Menéndez habían sido víctimas de abuso sexual y emocional por parte de su padre durante años, y su madre lo sabía todo y nunca hizo nada. Es más, siempre estuvo de parte del padre. Durante el juicio se presentaron varios testimonios que podrían indicarnos que ellos no estaban mintiendo. Unos primos que visitaron la casa cuando eran pequeños notaron comportamientos extraños y se lo dijeron a Kitty, pero ella dijo que todo era normal. Otro primo llamado Andy Cano testificó que cuando él tenía 10 años y Eric 12, este le contó las cosas que su padre le pedía que le hiciera y le preguntó si esto era normal, pero Andy no supo qué responder dado que sus padres estaban divorciados. La terapeuta de Kitty confesó que días antes del crimen ella le había confesado que escondía detalles vergonzosos de su familia, pero no dio ninguna información extra. La defensa presentó fotos de ellos desnudos cuando tenían aproximadamente 6 años y encontraron un informe médico de una visita a urgencias cuando Eric tenía 7 años por una inexplicable lesión de garganta. Entonces, este podría ser el verdadero motivo detrás de sus acciones. Según la versión de los hermanos, Eric le contó a Lyle sobre todas las cosas que su padre le hacía. Enfureció totalmente y fue a discutir con su padre, pero al final de la discusión, este lo amenazó y le dijo que no se atreviera a contar nada. Como sus padres estaban tan obsesionados con las apariencias, ellos sintieron que serían capaces de hacer cualquier cosa por tal de silenciarlos. Es en este punto donde ellos compran las armas por si acaso y llegar a
suceder algo. En el juicio, los hermanos aparecieron con abrigos coloridos. Según muchos, esta fue una estrategia para que el jurado los mirara como niños y sintieran más compasión por ellos. Eric apareció con gafas supuestamente para hacerlo ver como un joven inteligente y educado, pero la verdad es que Eric sí tenía problemas visuales. El juicio terminó en un jurado estancado, lo que llevó a un segundo juicio en 1995. Esta vez se excluyó gran parte de la evidencia sobre el abuso. En marzo de 1996, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. Desde su condena, Lai y Eric han estado encarcelados en California. Durante estos años han participado en programas de rehabilitación, educación y apoyo a otros reclusos. Han obtenido títulos universitarios y han trabajado en iniciativas para mejorar la vida en prisión. Estuvieron en prisiones separadas por 22 años hasta el 2018, que volvieron a juntarlos. Ambos hermanos se casaron en prisión. Lyle se casó en 1996 con Anna Eriksson, una exmodelo sueca. Se conocieron por correspondencia luego de que ella le escribiera después de verlo en televisión. El matrimonio duró hasta 2001, cuando ella descubrió que él se escribía con otras mujeres. En 2003, Lyle se casó nuevamente con Rebecca Smith, una mujer que trabajaba como editora de revista y luego se convirtió en abogada. Eric se casó en 1999 con Tammy, una mujer que había quedado viuda años antes y que también lo conoció por correspondencia. Tammy incluso escribió un libro llamado Ellos dijeron que nunca lo lograríamos, donde relata su experiencia casada con un hombre condenado por asesinato. Vive en California con su hija de un matrimonio anterior y ha dicho que considera a Eric como su alma gemela. En abril del pasado 2023 surgió una nueva esperanza para los hermanos. Roy Rosselló, miembro de la banda Menudo, testifica que también fue víctima de José. Esto sucedió cuando José trabajaba en RCA y su banda estaba a punto de firmar con esta compañía. Aclaró que se sintió muy mal por no haber testificado a favor en el juicio, ya que sabía que esto podría haberlos ayudado, pero que en ese momento se sentía muy mal y no estaba listo para hablar sobre ello, y menos públicamente. También mencionó que sospecha que existen otras víctimas de José. Gracias a esto y a otras pruebas, se realizará una nueva audiencia para una resentencia de los hermanos. ¿Qué significa esto? Podría ser que los hermanos se mantengan en prisión y nada cambie, pero existe una gran esperanza de que puedan tener libertad condicional. Los hermanos llevan 35 años en prisión y es posible que en la nueva condena tengan una sentencia inferior a lo que ya llevan en prisión, por lo cual podrían salir directamente libres. En su momento tuvieron una condena muy severa porque nadie les creyó que fueran víctimas de abuso. Incluso en varios programas de televisión se burlaban de ellos y los tomaban como unos niños pijos que solo querían el dinero de sus padres. La pregunta más recurrente en toda esta historia y la que se hacen muchísimas personas, todo el que escucha este caso, es que si el hecho de que sus padres hubieran abusado de ellos y su madre no hubiera hecho nada justificaba sus acciones. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.